en una fábrica, en un comercio, en alguna institución, o los honorarios que se pagan a un profesional por sus servicios, o la ganancia que obtenemos en negocios propios al comercializar bienes y servicios, o servicios. Más bien hablamos del trabajo en el sentido de oficio. Todos desempeñamos oficios según la vocación a la cual Dios nos ha llamado, y donde empleamos los dones y talentos y las capacidades que Dios nos ha provisto como habilidades útiles para glorificarlo y servir al prójimo. Fuimos creados para trabajar la creación, para desarrollarla en los potenciales que Dios dejó para que cumplamos su mandato cultural. Esta realidad está atravesada por 16 aspectos, dimensiones que los científicos cristianos han discernido. En ese trabajo de ciencia, que es la verdadera ciencia, discernir el orden ley en la creación. Esos 17 aspectos lo que nos enseñan es que hay aspectos de justicia, aspectos últicos, aspectos éticos, aspectos políticos, aspectos estéticos, y todo eso tiene agrupadas instituciones, organizaciones y estructuras sociales. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos, con esos oficios, pero de acuerdo a la vocación que hemos sido llamados. Estar en un oficio sin la vocación, ya lo hablamos anteriormente, es algo que ni el mismo que está ahí lo va a disfrutar, ni los que están recibiendo ese servicio. Así que es los potenciales que están ahí desde el mismo Edén, a esos mismos potenciales que usó Adán y Eva para desarrollar aquel huerto, que simboliza un huerto en el que todos hemos sido llamados a trabajar. No solamente es un huerto en el sentido agrícola, sino hay huertos, el de la música, hay huertos, el de los médicos, hay huertos en las casas con cada oficio de madre, hay huertos en todos los oficios que ustedes piensen. Hay un huerto al que el Señor te ha llamado a cultivar y guardar. Dice el Salmo 8, en los versos 5 y 6, que Dios coronó al hombre de honra y de gloria y lo puso a señorear sobre su creación, con todo dominio, todo lo puso debajo de sus pies. Y esto es recordar la Escritura en Génesis 1, 27 y 28, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y les dijo: sojuzgar, señorear la tierra, fructificar y multiplicarse en ella. ¿No es allí realmente el inicio, la inauguración de que aprovechen todos los potenciales que en estos 17 aspectos de esta realidad están ahí para que los desarrollen? De esta idea de cultivar la creación viene la palabra cultura. La cultura es el resultado del cultivo o desarrollo de todo lo que el ser humano toca. El ser humano interactúa con el mundo y lo cambia, lo transforma, lo cultiva, y así aparece la cultura. Por lo que trabajar implica hacer algo útil, en lo cual nos ocupemos siendo creativos, por eso somos imagen de Dios, y cambiando, teniendo fruto, innovando, que es una palabra que se usa más, innovando, la innovación, la tecnología y el desarrollo. Hitler sabía que si les quitaba eso a los judíos, los mataba en vida,
Por eso los ponía a cavar hoyos y taparlos. Volver a cavar los mismos hoyos y volverlos a tapar. Ese es un trabajo. No es un trabajo. Eso mata al hombre. Y eso es lo que quería Hitler con los judíos. Quitarles lo que Dios les dio a todo hombre. Ese impulso por el trabajo, por hacer algo útil. En consonancia con esto, también hay otro aspecto que debemos desarrollar, y es el de la moderación en el trabajo. Por eso el título de hoy, la moderación en el trabajo. Algo que es tan pertinente en nuestros tiempos, en los que dos horrendos valores predominan. Uno, y esto lo nombró así el doctor Francis Schaeffer, el valor horrendo de la afluencia. La afluencia, que significa tener cosas y más cosas. Abundancia de cosas, sin llenadera, como alguien dice. Pero también el otro horrendo valor es el hedonismo. El hedonismo considera el objetivo, la única finalidad que los humanos tienen es la búsqueda del placer, por el placer mismo, donde ya el pecado no existe. Esas personas no les gusta ver las noticias. Ay, no, pura tristeza. Ay, no, puro. No. Que la vida sea felicidad. O sea, pura felicidad. No saben manejar problemas. No quieren problemas. Puro placer. Puro placer. Como decía Julio Cortázar, darle vuelo a la hilacha. Es una frase muy conocida. O vive la vida loca de Ricky Martin. ¿No se han visto la letra de esa canción? El destrampe, el desenfreno que vemos, nos tocó estar allá en Matamoros, y ese destrampe, desenfreno, esos reventones, todas las noches los tienen los narcos, los mafiosos, todas las noches, eso se la pasan haciendo. Nada más llegaban a oscurecer, a ponerse el sol, y comenzaban los ruidos de los que son dueños de la noche. Y puras fiestas. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese puede ser su último día. Y así lo dicen. ¿Sí? Es que, pues, todo el dinero que mal habido y que tienen, camionetas, todo lo que tienen, se puede acabar así. Entonces, pues, vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Placer y placer y más placer, porque pues hoy puede acabar todo. Pero la advertencia de la Escritura es: toma placer tu corazón, anda en tus propios caminos y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios no puede ser burlado. Podrás hacer lo que quieras, pero hay un solo propósito: que la vida, el tiempo que nos dio de vida, siempre va a ser para responder a su palabra. ¿Qué es la vida? Es un tiempo que Dios nos da para responder a su palabra. Dice Moisés en el Salmo 90, a algunos les dio cierta cantidad de años, a otros 80. Bueno, pues ese es un plazo que Dios te da para que respondas a su palabra. Hay respuestas obedientes, hay respuestas desobedientes. Pero esa es la vida. Es un tiempo, un plazo que Dios te dio y te lo puedes acabar. Así que con el término moderación me refiero a contención o freno en la conducta, y actuar con mesura equivale a actuar con justa medida o ser equilibrado. Por ejemplo, me ha tocado estar en algunas casas
en donde el guardarropa de la señora es un closet del tamaño de una habitación de la casa, con una cantidad de ropa que pasa un año y hay alguna ropa que no se puso. O vas a la habitación del señor y la zapatera que tiene son repisas de medio kilómetro, zapatos, tenis, todo. Cosas y más cosas. Esto no es moderación. Moderación es lo que necesitas, lo que justamente requieres, encontrar el equilibrio, y eso está bien. Por tanto, la proposición de este mensaje es que el trabajo es una responsabilidad que debemos cumplir con moderación. Y para que sea así, tenemos que evitar dos extremos. Hablando de trabajo, vamos a tener que evitar dos extremos para que seamos moderados. Por un lado, el extremo de no hacer nada, de la ociosidad, de la pereza, y por otro lado, el extremo de ser adicto al trabajo. El workaholic, el trabajólico, el que vive para trabajar. Esos son los dos extremos que tenemos que evitar. El ocio o descanso es parte de nuestra vida. Dios lo creó. Por eso, de esos 17 aspectos en la realidad hay uno que se llama esfera recreativa. Dios lo creó, pero lo que no creó Dios es la pereza. El descanso es ese momento de receso, un recreo que tienen los estudiantes en la escuela. El estudiante universitario, en cada 45 minutos, 10 minutos descansamos y vamos a seguirle. El tener vacaciones, siempre las 3D de la esfera recreativa, ¿no? Que son descanso, la diversión y la divergencia. Si cumplimos con esas 3D, realmente estamos disfrutando de lo que Dios creó en la esfera recreativa, en lo que es el propósito. Que tengas vacaciones, que tengas ese descanso, esa diversión, esa divergencia, que hagas algo diferente y después te reincorporas a tu oficio. ¿Cómo te vas a reincorporar? Pues con un ánimo renovado. Ese es el propósito que Dios creó para el descanso. Pasemos pues a considerar el primero de estos extremos, el problema del ocio. Como hemos mencionado, el descanso en sí mismo no es malo, todo lo contrario, es saludable. Es incluso una ordenanza de Dios para nuestras vidas. Dios estableció un día de descanso a la semana. Por ejemplo, aunque haya turnos que llaman a las industrias 4 turnos, ¿qué hacen? Bueno, pues trabajan 4, pero descansan 1. O sea, no pueden dejar de dar descanso, porque es contraproducente. ¿Para qué quieres un trabajador fatigado? Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Y que además de ocuparnos en la adoración, es también para nuestro bien que descansemos el domingo de todas las tareas que nos ocupan cotidianamente. O sea, descansamos, aunque muchos no lo reconocen, pero la actividad el domingo baja. Dios dijo que descanse, y así se descansa. Pero de la experiencia sabemos que hay personas que se pasan la vida haciendo nada, absolutizan el descanso, viven para no hacer nada, y toda absolutización, ¿cómo se llama? Pecado. Van hablando como reformacionales, ¿no? Toda absolutización es pecado. La Escritura está en contra del ocio, está en contra de la holgazanería.
El libro de Proverbios habla abundantemente criticando a los perezosos. Dice en el capítulo 21, en el versículo 25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. O en el capítulo 26, del 13 al 15, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Y como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. Describiendo cómo el ocioso siempre tiene un pretexto. Ay, no, pues es que allá viene el león, como dice aquí. Ahí viene el león, no voy a salir de mi casa. O darse vuelta y vuelta en su cama. O en la hamaca, como hay en las ciudades. Hay un dicho en yucateco, ¿no? ¿Sí? Dice, mujer, tráeme el suero antialacránico, porque ahí viene un alacrán. Y está ahí tirado en la hamaca, ¿no? Los cristianos debemos evitar este extremo, pues vivir así es contrario a nuestra fe. El ocio significa desperdicio del tiempo, desperdicio de los dones e incumplimiento del mandato cultural. Veamos estos tres. Desperdicio del tiempo. Porque entregarse a la ociosidad es desperdiciar la vida que nuestro Creador nos da. Porque la vida es tiempo y lo único que tenemos para servir a Dios es vida, la cual se debe traducir en obras, en frutos. Como criaturas tenemos el tiempo para servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. El tiempo es un don de Dios. La recomendación escritural para los humanos redimidos es que andemos en buenas obras, redimiendo el tiempo, como dice Colosenses 4:5, ¿no? Andad sabiamente para con los de afuera, allá donde se aplica tu vida renovada y que impacte la cultura. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pero también el ocio significa un segundo desperdicio. Desperdicio de los dones. Porque si la Escritura dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo puso como administrador de la obra de sus manos, esto quiere decir que Dios dotó al hombre de los dones o talentos necesarios para cumplir su tarea. Así pues, el ocio es un rechazo de los dones que Dios nos da. La parábola de los talentos, por ejemplo, de Mateo 25, del 12 al 30, nos da cuenta de un hombre que recibió un talento, versículo 15. Pero por temor a su señor, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. No hizo nada. Yo creo que ahí dice en ese pasaje, ¿no? Ni siquiera lo metiste al banco. Oye. Cuando vino su señor y llegó el momento de rendir cuentas, el hombre desentierra el talento y lo presenta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Una regañiza, ¿no? Una reprimenda. Le dijo, siervo malo y negligente, siervo inútil. Y es cuando le dice lo del banco, ¿no? Ni siquiera lo fuiste a poner al banco. Entonces, desperdicio de los dones. El hombre que por ocioso no desarrolla los dones, habilidades o talentos que Dios les da, es el siervo inútil. Ese es un siervo inútil. Tomemos en cuenta eso porque el talento musical, o el talento para las matemáticas, o el talento para el arte, en una larga lista de talentos que pudiéramos mencionar, el talento del diseñador, nos fueron dados para desarrollarlos, para usarlos provechosamente. Pero tenemos un tercer significado del ocio y es el más grave: incumplimiento del mandato cultural. Y significa una total desobediencia a Dios,
como hemos dicho anteriormente, el ser humano fue creado para ocupar un lugar muy importante en la creación. Fue distinguido por ser nombrado el administrador del mundo de Dios. Y el ocio es un rechazo, es una negación de esta posición. Y es una posición de privilegio que el hombre recibió. Y por lo tanto es una afrenta a nuestro Creador. Ahora vayamos al otro extremo. ¿Cuál era el otro extremo? La adicción. La adicción al trabajo. En el texto introductorio leímos en Eclesiastés de un hombre que no hace otra cosa con su vida que trabajar. Día con día trabaja de sol a sol, que ni siquiera puede disfrutar del fruto de su trabajo. Es un adicto al trabajo y nos deja ver el absurdo que finalmente no disfruta de todo lo que tiene. A veces ni descendencia tienen. ¿Y quién se queda con eso? La alcaldía, aquí, la alcaldía. Esto también es un mal de nuestro tiempo. Dedicamos tanto tiempo al trabajo que sin darnos cuenta terminamos perdiendo cosas muy valiosas. Siempre es común escuchar del que trabajó toda su vida y sus hijos crecieron y uno los vio crecer. Nada más les llamaba en su cumpleaños porque andaba en todos lados, menos en su casa, cumpliendo con el oficio de padre, cumpliendo con ese rol que Dios le dijo de dirigir y gobernar su casa conforme a las Escrituras, y que además lo aplique cada miembro de su familia, esa dirección, ese buen gobierno, lo aplique para la cultura, para la sociedad en que vive cada miembro de su familia. No es moralismo, hermanos, no es que gobierno mi casa conforme a la Biblia, ¿sí? y vamos a orar y a hacer devocionales. Ahí no termina. ¿Qué dice el Señor? Busquen el reino de Dios y su justicia. O sea, ya que ese padre, en ese rol que Dios le dio de gobernar y dirigir su casa conforme al libro de la ley, ahí no termina, sino lo que cada miembro de su familia va a hacer fuera de su casa. ¿Qué piensan de esto, hermanos? ¿Quisieran sacarse la lotería para no hacer nada? Como muchos esperan, ¿no? También están ahí. No, pues que en aquella casa que está abandonada dicen que hay un tesoro. Vamos a buscar el tesoro. Y así, como que dinero fácil. ¿Eso es lo que quieres, hermano? ¿Tener dinero fácil para no hacer nada? Pues en eso estás negando que Dios te dio un mandato de trabajar. Que el trabajo entonces no es una bendición de Dios. Eso es lo que estás negando. Porque si pudieras, dejarías de trabajar. Y lo vemos, hermano. ¿Qué hacen con las incapacidades? ¿No quieren extenderlas para no trabajar? A ver, hasta se ponen de acuerdo con el médico, ¿no? Otros 3 días. Pues no quieren trabajar. Entonces, si pudieras y quieres y deseas dejar de trabajar, estás mal. Lo que debes de hacer es trabajar, trabajar y trabajar, pero integralmente. O sea, no solamente ser un adicto en la vocación, en el oficio que Dios te llamó. Porque entonces descuidas lo que es la vida integral a la cual tienes que responder. Porque si la vida es tiempo para responder a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es estructural, es direccional y es autoritativa, tenemos que responder integralmente. No es biblicismo,
sino así la total palabra de Dios está, y así tenemos que responder con totalidad e integralidad. Este también es un mal de nuestro tiempo, porque tenemos que recordar que la vida es más que el trabajo, y para existir dependemos no del trabajo, sino de Dios, que es el dador del trabajo. Empiezan a querer hacer un Dios del trabajo, a confiar en el trabajo, y el día que no hay trabajo, el día que hay trabajo, ¿cuántos no se suicidan? Hay una cultura que así lo hace en Japón. O sea, alguien pierde el trabajo y ya se acabó su vida. Hacen un Dios el trabajo. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Por qué te afanas? El trabajo es una tarea asignada por Dios, pero nuestra dependencia debe estar en Dios, con cuya bendición nuestro trabajo es hecho provechoso. Lo más importante es nuestra vida delante de Dios, el Corán Neo. Que siempre tenemos esa relación que como Adán la tenía, porque dice la Escritura que Jehová se paseaba en el huerto. ¿Tienes a Dios paseando en tu huerto? Esa es la bendición. A este punto es pertinente la pregunta si estamos llegando al afán, si estamos perdiendo el propósito. Pues cada uno sabe, ustedes hermanos, qué tan afanados, qué tan preocupados nos tienen las cosas, y a eso no fuimos llamados. ¿Cuántas veces no hemos visto al hombre que, adicto al trabajo, pierde experiencias valiosas? Un momento en la vida de su hijo es su cumpleaños, y no está en su cumpleaños. No está en su cumpleaños. Su aniversario de bodas, siempre se le olvida. Entonces es preocupante que podamos tener esos niveles de afán, porque olvidamos todo lo demás se nubliza. No vivimos solo para el trabajo. Citando nuevamente Eclesiastés, ahora el capítulo 3, vemos que la vida creada por Dios tiene diversidad. Somos parte de una familia, padre, madre, hijo, hermano. Formamos parte de una comunidad. Somos llamados a adorar públicamente y muchas otras tareas que forman parte de nuestra vida. También a todas esas tareas debemos dedicar tiempo para cultivarlas. Debemos dedicar tiempo a la familia, a la comunidad de la cual somos parte. Debemos descansar y también disfrutar de lo que hemos logrado de nuestro trabajo. Es don de Dios, dice Eclesiastés. Vete de vacaciones, disfrútalo en lo que puedas, disfruta de este momento. En conclusión, hermanos, tan malo es el ocio como la adicción al trabajo. Hemos dicho que el ocio es pecado, porque es una adicción a hacer nada. Es adicto a hacer holgazán, a hacer nada. Y que igualmente es pecado la adicción al trabajo, porque significa absolutizar un aspecto de la realidad. Que aunque es importante para el sustento de nuestra vida, no dependemos de ello. Nuestra existencia depende de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Esa es nuestra seguridad. Y por eso Pablo podría decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprendí a vivir la necesidad, pero también aprendí a vivir la abundancia.
También dijimos que la adicción al trabajo es idolatría, porque es poner un aspecto relativo de nuestra vida como principio absoluto. Es decir, estamos haciendo depender toda nuestra existencia del trabajo. Y eso es endiosar al trabajo. Tenemos el ejemplo del rico insensato que nos da el Señor Jesucristo en Lucas 12, donde este hombre se regocija en sí mismo, diciendo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Sus palabras expresan su visión de hacer depender su existencia únicamente de la obra de sus manos. Pero, ¿qué es nuestro trabajo sin la bendición de Dios? ¿Qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de aflicción, pan de dolores, pues que a su amado es solo al que dará Dios el sueño. Y para terminar, 3 recomendaciones finales. 1. Diligencia en el trabajo. Todo trabajo debe llevarse a cabo con verdadera entrega y pasión. En las empresas, en la industria dicen con calidad total. Con calidad total. El cristiano está convencido de su vocación de servicio a Dios en cualquier ámbito de actividad, pues está siempre contextualizado en el reino de Dios. Si te descontextualizas del reino de Dios, ya te secularizaste y ya estás como los demás. Esto requiere que sea lo que hagamos siempre para la gloria de Dios. Como dice ahí Pablo en Corinto, ¿no? Si comes o bebes o cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Segundo, mantengamos un punto medio en los extremos de la ociosidad y la adicción al trabajo. Esa es la moderación. No obstante, la entrega y pasión con que debemos cumplir la encomienda que el Señor nos pide que tengamos, productividad. ¿Cuál es la productividad que el Señor pide? ¿10%? Con la cuota. Dice 100%. Si te di 1, dame otro. Si te di 2, dame otros 2. Si te di 5, dame otros 5. Entonces, sí nos demanda el Señor esa productividad. Duplicar lo que nos da. Duplicar lo que nos da. Pero no por eso vamos a caer en el extremo de la adicción al trabajo. Es que, Señor, yo trabajo todo el día porque tú me pides que sea productivo, ¿no? Eso no se trata, ¿no? Porque entonces sí vas a absolutizar con la adicción el trabajo, y eso es idolatría, eso es pecado. Tercero, debemos cumplir con nuestras múltiples ocasiones. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Trabajar es nuestro deber, por supuesto, pero también cultivar el resto de los ámbitos de nuestra vida: la familia, la amistad, lo social, lo recreativo. Dios nos ayude, hermanos, a ejercer nuestro oficio equilibradamente y nos encuentre sirviéndole como buenos administradores de sus bienes. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos dirección, encontramos exhortación, pero también nos consuela que todo está bajo tu autoridad, tu potestad, tu señorío,
Y como leíamos al principio, sobre un alto, vigila uno más alto, y tú estás sobre todos los altos. En esta confianza vivimos y lo hemos escuchado. Guárdanos, Señor, del afán, de estar preocupados por el vestir, por el qué comer, porque lo que nos mandas como prioridad es buscar tu reino y tu justicia. Y todo lo demás, tú te encargas de añadirlo en la cantidad y en la suficiencia que necesitamos. A ti sea la gloria. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Respondamos a este mensaje entonando la alabanza 224, el mundo es de mi Dios. De la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, compuesta por Franklin Shepard y letra por Pablo Simón.